nuevamente con ustedes, dispuestos a compartir otro mensaje de Dios para nosotros. Hoy marcando el rumbo en tu vida espiritual, en tu área espiritual. Marcando el rumbo es un programa que todos los días de la semana llega a ustedes a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde, y a través de nuestras redes sociales lo tienes disponible en cualquier momento del día, para que desde la comodidad de tu hogar puedas verlo en el momento en que estés desocupado, en el momento que te aprestes para recibir un mensaje diferente, un mensaje de parte de Dios para tu vida. Estamos trabajando para ustedes el día de hoy en Marcando el Rumbo en tu vida espiritual. Quienes habla a su amigo y hermano Abner Cauro y Rafael Cauro para servirles. Así es, instándoles como siempre para que puedan interactuar con nuestra página web, también para que este mensaje esté disponible para más personas. Den su like, pueden comentar, y lo que está por encima de todas las demás cosas, que puedan también compartir con otras personas, compartir en sus páginas, compartir en grupos, para que de esa manera el mensaje pueda llegar a mayor número de personas. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es una de las enfermedades más comunes en estos últimos tiempos, y cómo ya Dios desde los inicios, desde la creación del mundo y del ser humano, ya nos dejó la solución a este problema. La solución ya Dios la ha dejado, está en su palabra y la vamos a conocer en este día. Pero antes vamos a plantear el problema, a ver cuál es el problema que aqueja a la humanidad. Bien, nos dice la ciencia que hoy más del 75% de las enfermedades tienen una causa mental, es decir, son psicosomáticas. Hay un problema en la mente, en la psiquis, y luego esto se somatiza, se lleva al cuerpo. Y la palabra más utilizada para definir este tipo de enfermedades es el estrés o el diestrés, que es la dificultad para poder manejar el estrés. La mayoría de la gente, usted la escucha que dice, estoy estresado. Las amas de casa, estoy estresada, no aguanto. Los estudiantes, estoy estresado. Este profesor me tiene estresado. Todo el mundo vive estresado. El que va conduciendo el auto, estoy estresado por el tráfico. Todo el mundo hoy se estresa, no puede manejar el estrés. Y entonces, este problema que ocurre en la mente es llevado al cuerpo a través de 3 vías. Una vía es la vía muscular. Por eso cuando la persona está estresada vienen los dolores en esta parte aquí detrás del cuello, en los hombros, en la espalda, dolores musculares como causa del estrés o consecuencia del estrés. Esta otra vía, que es la vía visceral, que es cuando la persona lleva al cuerpo esos problemas que hay en la mente, los lleva al cuerpo ahora a través de las vísceras, que pueden ser cualquiera de las vísceras huecas que están a nivel toraco-abdominal, es decir, en nuestro tórax, en el abdomen. Pero uno de los más afectados, uno de los órganos más afectados por el estrés es el estómago. Y la persona comienza a padecer, en primer lugar, acidez, problemas de dolores del estómago, que pueden transformarse incluso en gastritis. El estrés está considerado hoy como una de las causas principales de la gastritis. Y tenemos la otra vía, la tercera, que es la vía nerviosa. Y es que también la parte nerviosa puede verse afectada por el sistema nervioso, se puede ver afectado por el estrés. Y entonces la persona vive como asustada, esa persona que usted ve como asustada, que usted la saluda, le dice, buenos días, y le dice, se asusta cuando usted la saludó. La llama y dice, ¿qué? Se asusta cuando usted lo llamó, porque sus nervios se alteran como consecuencia del estrés. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Ustedes dirán, el programa de salud es los sábados. Sí, los sábados tenemos programa de salud. Hoy no es programa de salud. Hoy es un programa de nuestra vida espiritual. Pero ¿esto qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la solución? Debemos conocer, como ya decía, que las enfermedades no solo tienen que ver con la parte física, sino con la parte mental y espiritual. Y por lo tanto, la cura tiene que ser allí. Porque si yo manifiesto mi estrés a nivel muscular, puedo tomar un relajante muscular y me va a calmar, pero el problema va a seguir, porque no estoy atacando la causa que está en la mente. Si es en el estómago, puedo tomar un protector gástrico, puedo tomar algo para el dolor de estómago, pero el problema va a seguir, porque el problema no está acá.
El problema está en la mente. Así que yo tengo que ver cuál es la causa y cómo atacar entonces esa causa para poder obtener la solución a mi problema. Entonces vamos a ver, en primer lugar, recordemos que en el mundo, ahora sí vamos a la parte ya espiritual, el mensaje de Dios para nosotros. Recordemos que en el mundo, cuando alguien hace algo loable, algo que podemos decir que es de beneficio para un grupo de personas o para la humanidad, se le hace un monumento. Incluso hay en Suiza un monumento a un perro, un San Bernardo, que en una situación salvó a más de 40 personas. Y allí está el monumento de un perro. Creo que incluso en una película aparece, recrearon este hecho, y está allí el monumento de este animal, del perro, por haber salvado a una cantidad de seres humanos. Entonces, también Dios ha dejado un monumento de la creación. Y recordemos que en Apocalipsis se nos dice que debemos adorar a Dios porque Él es el creador. Entonces, si el mundo hace monumentos, Dios también dejó un monumento. Y como les dije, aquí vamos entrando ya a la orientación espiritual que Dios tiene para nosotros hoy. El mundo hace monumentos de las cosas importantes, Dios hace monumentos de las cosas importantes. La creación es un acto divino. Por lo tanto, cuando Dios creó al mundo, lo creó en 6 días literales. El primer día hizo la luz, el segundo día hizo el firmamento, el tercer día separó la tierra, el lugar seco, apareció el lugar seco, crecieron las plantas. El cuarto día el sol y la luna comenzaron a regir los tiempos y las estaciones. El quinto día peces, aves, surgieron los animales acuáticos y los animales, en este caso las aves. El sexto día los animales terrestres, los mamíferos y también el hombre. En 6 días hizo Dios la creación. Y cuando Dios hizo la creación en 6 días, ya terminó de crear en 6 días, decidió crear también un monumento a la creación que había hecho. Y ese monumento es el séptimo día. Ahora, ¿qué hizo Dios con ese séptimo día? Por lo que creemos que es un monumento. Hay 3 cosas que Dios hizo con el séptimo día y por eso creemos que es un monumento. ¿Cuáles son? Bien, los monumentos, como dijiste anteriormente, han sido hechos para recordar a personas que han hecho algo importante, bien sea un libertador, bien sea un maestro, bien sea una persona que ha tenido realce dentro de la sociedad o dentro de un país. Y ya como dijiste anteriormente, pues Dios también ha hecho un monumento, o Dios ha hecho un monumento para Él, para que le recordemos como creador, como el hacedor de todas las cosas. Y el monumento se encuentra en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, y luego el versículo 20 que dice, señal os será puesta, ¿no? Es una señal que Dios ha hecho entre Dios, entre Él y el hombre. Y esa señal precisamente es el día sábado. ¿Por qué es un monumento? Porque el sábado tiene 3 características principales, que es a saber, tiene un nombre, tiene un cargo y tiene una jurisdicción. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, como decíamos la semana pasada, encontramos detalladas estas 3 características. Primero, el nombre, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ese es la jurisdicción, cielos y tierra, el nombre, por supuesto Jehová, y el cargo creador, porque en 6 días hizo Jehová, ¿sí? Creó la tierra y todo lo que en ella existen. Entonces, este monumento de la creación para Dios, entonces lo tiene el cuarto mandamiento, o sea, la ley de Dios. En el cuarto mandamiento, que es el sábado, aparecen estas 3 características anteriormente nombradas. Muy bien, encontramos además, dijimos que la creación fue hecha en 6 días. Cuando Dios, el día séptimo, decide colocarlo como monumento de la creación, hace algo con el séptimo día que no hizo con ninguno de los demás días. De los demás días, cuando usted lee en Génesis capítulo 1, y no solo allí, sino a lo largo de toda la Escritura, encontrará que los 6 días de la semana, los primeros 6 días de la creación, Dios solamente dijo que eran buenos e hizo en ellos algo. Pero el día séptimo Dios lo resaltó por encima de todos los demás, porque hizo algo en él que no hizo con ninguno de los demás días. Hizo 3 cosas también.
Usted verá siempre que en las cosas positivas siempre encontramos el número 3, el número 7. Hizo 3 cosas con el séptimo día. Vean cómo están conjugados allí los dos. 3 cosas el séptimo día. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. 3 cosas que hizo Dios con el día séptimo. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Esto no lo hizo con el primer día, ni con el tercero, ni con el quinto. No. El único día que Dios hizo esto fue con el séptimo día. Es decir, no lo hizo con el domingo, ni con el lunes, ni con el jueves, lo hizo con el día sábado solamente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que estábamos mencionando anteriormente? Es que el ser humano, desde que fue creado por el mismo Dios, es decir, el mismo hombre perfecto, Dios ya lo programó para que el hombre trabaje 6 días y descanse un día. Porque ¿cuál es la solución para el estrés y todos estos problemas? La solución es un descanso. Tomarse un día de descanso, y es lo que la gente dice, ay, quiero un día de descanso, estoy muy cansado, estoy muy estresado. Un día de descanso. Pues Dios ya pensó en eso desde la creación y nos dejó el día de descanso. El día de descanso es el sábado. Entonces Dios dijo, puedes trabajar 6 días y yo sé que te vas a agotar, yo sé que te vas a desgastar, yo sé que vas a estar ajetreado, pero entonces toma un día para descansar, el día séptimo. Él ya lo dejó así programado. El séptimo día, entonces, es el día de descanso. Allí encontramos la solución al estrés, a estos problemas, en tener un día de descanso. Porque este día de descanso fue hecho para el hombre, no fue para las bestias o no tiene otra razón de ser. Fue hecho para el hombre. Dios, pensando en el hombre, nos dijo que iba a dejarnos un día de descanso. Su palabra dice, Jesús lo dijo allí en Marcos, porque el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para un sábado que ya existiera. No, primero fue creado el hombre, y después Dios le dio un día de reposo, un día de descanso, un día de relajación, para que podamos, por así decirlo, reiniciar nuestra mente, reiniciar nuestro cuerpo y poder tener fuerzas para enfrentar una nueva semana de labores. Ahora, podríamos hacernos la pregunta, ¿es el sábado un reposo solamente físico para el cuerpo o también un reposo para la mente? Es interesante, ¿no? Porque cualquiera persona podría decir, está bien, el ser humano necesita un día de reposo, necesita reposar de las labores hechas, para poder, como se dice, recuperar fuerza para poder estar en un momento en comunión con Dios y descansar plenamente. Entonces, ¿pero por qué precisamente tiene que ser el sábado y no otro día? ¿Sí? Notemos algo interesante en el Génesis, lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, el primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo esto, el tercer día Dios hizo... O sea, en los 6 días de la creación Dios hizo algo, o sea, obró, trabajó, ¿sí? Y el séptimo día, el gran Shabbat, ¿sí? Que es el único, inclusive el único día que tiene nombre en las Sagradas Escrituras. Los demás días se nombra como primer día, segundo día, pero para el sábado dice el gran Shabbat, el sábado, Dios allí le colocó el nombre Él, porque Shabbat significa descanso, reposo, ¿sí? Entonces Dios colocó ese día, y ese día precisamente fue que Dios reposó de toda la obra que anteriormente había hecho. Entonces, si nosotros tenemos todos estos días para laborar, entonces descansamos de una forma dual. ¿Por qué? Porque el ser humano es, aunque es tridimensional, tiene una forma dual en su vida, porque es físico y también es espiritual. Y la mayoría de las veces el ser humano descansa físicamente, pero no la parte espiritual. Recordemos que cuando Dios hizo al hombre al principio, ¿sí? Dios lo creó del polvo de la tierra, ¿sí? Hizo barro, hizo al ser humano, hizo un muñeco, llamémoslo de esa manera, ¿sí? Pero sin vida. Y luego, para que tuviera vida, Dios sopló en su nariz aliento de vida, o sea, la parte espiritual. Por eso que el ser humano necesita esa parte espiritual. Podría tenerlo todo, físico, podría tener todas las cosas, pero la falta espiritual es inherente, tiene que tener en el ser humano, porque sin ella es imposible que pueda ser feliz, ¿sí? Siempre le va a hacer falta esa parte. Entonces,
Si el reposo, si la mejor manera para vencer el estrés precisamente es a través de un descanso, pues qué mejor que descansar el día que Dios descansó. No porque estuviera cansado, ¿no? Porque Dios no se cansa, ¿no? No es ser humano para hacerlo de esa manera como lo hacemos nosotros. Pero si lo hacemos en esa comunión con Dios, pues tendríamos mayor relación y el descanso sería total y completo. Muy bien, entonces el descanso no es solamente físico, es un descanso también espiritual. Cuando nosotros descansamos este día, nuestro cuerpo descansa, pero es importante también tener actividades, ejercicios espirituales, para que de esta manera también descanse nuestra alma y nuestro espíritu. Como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó el ejemplo. ¿Qué hacía Jesús, por ejemplo, en los días sábados? En la Escritura nos mencionan algunas de las actividades que Jesús hacía en el día de reposo. El día de reposo se animaba visitando a otras personas que estuvieran enfermas, necesitadas, y les ayudaba. El día de reposo dice la Escritura que también iba a la sinagoga y allí escuchaba la palabra de Dios o leía la palabra de Dios, adoraba a Dios. El día de reposo también caminaba por los campos, caminaba por las montañas, estaba en contacto con la naturaleza y de esa manera despejaba la mente. En Lucas 4:16 claramente nos dice que él en día sábado iba a la sinagoga. Entonces son actividades que nosotros podemos realizar también en el día sábado y descansar de nuestros trabajos, de nuestras cargas, y de esa manera, como nos invita Jesús, nos dice: venid a mí los que estáis trabajados, los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Él nos dará ese descanso no solo físico del cuerpo por el cesar de actividades, sino el descanso también espiritual para nuestra alma. Maravilloso que el Creador ya desde el principio pensó en nosotros, miró cómo el hombre iba a estar cansado, se iba a agotar, y por esa razón nos dejó un día de descanso. Bien, cuando vamos a ver un dato histórico o un par de datos históricos, el hombre ha querido alterar esa semana de labores que Dios dio, es decir, una semana de 7 días y un día de 6 días de trabajo y un día de descanso. Lo intentaron los romanos en primer lugar, quisieron poner una semana de mayor cantidad de días, pero el cuerpo humano, el ser humano, no lo toleró, no lo aguantó, y tuvieron que regresar a la semana original, 6 días de trabajo y un día de reposo. Luego, más reciente, durante la Revolución Francesa, en ese tiempo, también estamos hablando de 1700 por allí, también ellos quisieron trastornar todas las cosas y dejar a Dios fuera de todo. Instituyeron la diosa de la razón y dejaron a Dios fuera de todo, de la ecuación. En la ecuación no está Dios, y por lo tanto no puede haber una semana de 7 días, porque la semana de 7 días evoca a Dios como creador y un día de descanso que Dios dejó. Entonces ellos, eliminando a Dios de la ecuación, instituyeron una semana de mayor número de días, 10 días creo, si no mal recuerdo. Y nuevamente el cuerpo humano, el ser humano no toleró esta semana de más días. Por lo tanto fue necesario que volvieran, el pueblo se rebeló y tuvieron que volver a la semana de 6 días de labores y un día de descanso, porque así lo programó Dios. Así es el monumento que Él ha creado y así es la oportunidad que Él nos da también de poder descansar y de poder reponer fuerzas físicas y espiritualmente. Importante también recordar que Jesús, cuando estuvo en la tierra, también trabajaba 6 días y descansaba un día, dándonos de esta manera ejemplo. No hay un texto de la Escritura donde Jesús diga, como quizá algunos habrán escuchado, algunas otras personas repetir, que ya quedaba eliminado el reposo. Jesús nunca dijo esto. Jesús más bien siempre honró ese día de reposo y nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos en este día. Él dijo claramente: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, lo que está escrito, he venido a cumplirlo. Y en toda su vida lo cumplió fielmente. Nunca, ni en palabra ni en actos, Él transgredió este día de reposo, dándonos un maravilloso ejemplo de que también nosotros debemos conducirnos de esta manera en el día de reposo.
Y bien, ¿qué nos dirá la Escritura del futuro? Más adelante, ¿cómo será este día de reposo? ¿Se dejará? O incluso cuando el Señor cambie todas las cosas, se seguirá guardando el sábado. ¿Qué tiene que decirnos de esto, pastor? Sí, es interesante lo que decías anteriormente, porque muy pocas personas puedan reconocer la ley de Dios, la creación, como Dios la estableció. Pero con la ayuda del Señor, el próximo programa, que sería el jueves próximo, vamos a estar definiendo el por qué otro día y por qué tiene que ser el sábado y por qué no otro día, y por qué la mayoría observa otro día que no es el que Dios dio a conocer. Eso lo vamos a ver, lo prometemos para el próximo jueves con la ayuda del Señor. Ahora, en la eternidad la Biblia nos dice, porque como dijimos que al principio Dios para este tiempo ya escribió lo que iba a suceder, y de manera especial las enfermedades psicosomáticas y cuál es el problema, y dio la solución. ¿Qué día se guardará en la eternidad? El profeta Isaías, ¿sí?, conociendo también, o Dios conociendo la humanidad, conociendo el mundo, conociendo el universo entero, entonces también profetiza el profeta Isaías, que dice que será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho el Señor Jehová. Esto no es aquí en la tierra, porque aquí en la tierra ya tenemos que realizarlo. Esto es para el futuro, o sea que en el futuro todavía se va a realzar, ¿sí?, la observancia de la ley de Dios de manera especial en ese monumento recordativo de Dios. Aún en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en un mundo renovado, todavía se establece el mandamiento dado por Dios cuando creó en el principio, ¿sí?, creó la humanidad, o creó el mundo, ¿verdad? Que dijo en 6 días, hizo la creación, el séptimo día reposó. Todavía en ese mundo mejor vamos a observar el cuarto mandamiento de la creación, o sea, el gran sábado, el gran Shabbat. Muy bien. Y alguien se preguntará, bueno, en pleno siglo XXI, ¿ustedes creen que habrá un mundo mejor? ¿Ustedes creen que de verdad existirá una tierra nueva, donde todas las cosas serán cambiadas y allí se seguirá observando labores durante 6 días y un día de descanso físico y espiritual? Pues sí, es lo que nos enseña la palabra de Dios, y les digo que no es algo que creemos nosotros nada más. O sea, el cristianismo es algo que cree toda la humanidad, independientemente. Cuando digo toda la humanidad me refiero a la mayoría de sistemas de creencias que existen en el mundo, independientemente de si son cristianos o no son cristianos. Incluso las sectas como la masonería, la orden de los jesuitas, todos ellos esperan a alguien que vendrá a cambiar las cosas. Incluso aquellos sistemas incrédulos como los sistemas socialistas y comunistas, ellos esperan, según escribió el mismo Marx, el creador de estas teorías, esperan un mundo utópico, un mundo futuro, donde todos vivamos como hermanos y el mundo sea diferente. Y en ese sentido, ellos avanzan en su ideología política, esperando alcanzar a través de la política ese mundo utópico donde todos seremos hermanos y ya no existirán estas luchas sociales, este mundo disparejo, este mundo clasista. Entonces, independientemente, ya sea a través de la religión o no de la religión, independientemente, todos esperan ese mundo mejor. Y en ese mundo mejor tendremos un día de descanso. Y el día de descanso es el mismo que Dios nos manda a observar hoy, no por algo arbitrario, sino que nos enseña y nos manda a observarlo por amor a nosotros. Por amor Él nos dice que debemos observar ese día para que podamos descansar física y espiritualmente, para que cesen esos problemas musculares, esos problemas viscerales, esos problemas nerviosos, descansando como Él lo hizo y nos mandó a que lo hagamos también nosotros. Maravilloso, alabamos a nuestro Dios por esto, y nos despedimos también en este día esperando que este mensaje haya sido de provecho para sus vidas. Nos vemos en la próxima semana, marcando nuevamente el rumbo de nuestra vida espiritual,
y no queremos despedirnos sin antes dejarles también un corto video reflexivo. Dios les bendiga. Bendiciones. Durante la guerra en Corea, un hombre fue gravemente herido en un campo de batalla. Sus amigos estaban cubiertos en una cueva de zorros como a 10 metros del lugar cuando este fue herido en una emboscada. Mientras el fuego continuaba, los otros hombres discutían entre ellos qué hacer. Pero como el fuego era intenso, era difícil seguir arrastrándose y traer a su compañero herido, pues eso significaría la misma muerte. Por un rato nadie se movía. Los hombres que estaban en la cueva podían escuchar a su compañero herido clamar por ayuda. Entonces, uno de los hombres que estaban en la cueva empezó a mirar el reloj. No podía quitar la vista del mismo. Todos los demás lo notaron y empezaron a preguntarme cosas, pero el soldado no dejaba de mirar el reloj y permanecer en silencio. De repente, el hombre del reloj saltó de la cueva y se arrastró hasta donde estaba su compañero herido. Lo tomó por la solapa del uniforme y de una manera lenta empezó a regresar a la cueva. Todo mientras el ataque era intenso a su alrededor. Sorprendentemente, ambos lograron llegar a la cueva del zorro sin ser heridos por bala alguna. Luego que el fuego cesara, le preguntaron al héroe que salvó a su compañero ¿por qué había esperado tanto tiempo para rescatar a su amigo? A lo cual él respondió: mi madre me dijo que a la misma hora exactamente, todos los días, ella estaría orando por mí, y de acuerdo a mi reloj, dejé la cueva exactamente cuando ella empezó a orar.